Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes. Nuevamente, gracias por estar en esta emisión. Bueno, continuamos con nuestro amigo Guillermo Galindo desde Europa. En la presentación anterior nos había iniciado explicando lo que es el plasma y continuaremos con esta temática, pero además Guillermo nos tiene una sorpresa. Guillermo, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí conmigo en mi canal. Así es que te cedo la palabra. Adelante, Guillermo. Sí, te agradezco nuevamente, Carlos. Saludos a tus seguidores. Y bueno, pues continuamos con el tema de el plasma, que es el cuarto estado de la materia, pero a su vez también hoy quiero enfocarme a un trabajo de una investigadora y doctora en biología mexicana, que ya había mencionado la vez pasada, la doctora Esther del Río Serrano. Y pues quiero empezar con esta eh, filmina que se ve, en donde tenemos ahí un amanecer a lo lejos y tenemos un lago en donde siempre notamos que al amanecer se levanta una neblina por encima de los lagos. Bueno, pues esta neblina no es otra cosa más que los que descubrió nuestra querida doctora Esther del Río, que el agua que está viva, el agua que tenemos dentro de nuestros cuerpos, no es la misma que tomamos actualmente que viene de la llave, que es un agua muerta. Vaya, lo que quiero decir es que esa neblina que nosotros vemos levantarse cuando amanece cada día de los lagos, son cristales hechos de agua, o lo que científicamente se le conoce como clatratos, ¿sí? Un clatrato es un cristal hecho o estructurado de agua. Entonces vamos a ver de qué, de qué insta esta investigación de la doctora Esther del Río Serrano, que es bioquímica mexicana y que bueno, pertenece o hizo su doctorado y fue declarada como Mujer del Año en 1996 en la Universidad de Cambridge, en Canadá. Paralelamente a la investigación que hizo el doctor o el famoso doctor Matsuru Emoto, ¿sí? Quien a través de congelar el agua podía fotografiar la cristalización cuando se congelaban los copos de nieve dentro del agua, y esto lo fotografiaba. Entonces el doctor Matsuru Emoto encontró que inclusive nuestras emociones pueden afectar la estructura del agua, que un agua en donde está viajando a través de una ciudad donde hay mucha violencia, donde hay mucha incertidumbre, pues no se alcanzan a formar copos de, de cristalización en el agua, ¿sí? Sin embargo, la doctora del Río fue mucho más allá, mucho más profundo, y encontró que dentro de las células existe un agua que es un polímero, es decir, un cristal, ¿sí? Estructurada, formada por 37 moléculas de agua, que es muy parecido a un balón de fútbol, ahorita lo vamos a ver, y que esta agua tiene memoria y puede transmitir, ¿sí? Órdenes estructuradas, es decir, juega el papel o desempeña el papel de una fibra óptica dentro de nuestro sistema celular, dentro de nuestros cuerpos. Entonces, a grandes rasgos es lo que encontró la doctora Esther del Río, ¿sí? Y bueno, vemos aquí que ella encuentra, bueno, ella es contemporánea del doctor Matsuru Emoto, ahí vemos que está en medio en la foto, y ella encuentra que en nuestras células, en nuestros cuerpos, existe una red intrincada de cristales líquidos y que están íntimamente ligados con el óxido férrico, óxido ferroso dentro de nuestros cuerpos, que prácticamente son magnetitas. Y que estas magnetitas están en cada una de nuestras células, desde nuestros huesos
hasta nuestra piel. Ahora, ella bautizó este sistema de magnetitas o de hierro dentro de nuestros cuerpos como el sistema ECOR, que significa Extracellular Cofactor Oxide Reduction. Sistema extracelular de cofactor óxido reducción. Entonces vamos a ver de qué consta esto. Existen dos tipos de moléculas que están ligados a nuestra biología. Una que es el óxido de hierro, que se tiene la nomenclatura 2, que es llamado también como óxido ferroso y su fórmula es el famoso FeO. ¿Qué significa esto? Que tiene solo una molécula de hierro y una molécula de oxígeno. ¿Sí? Este tipo de óxido es muy volátil. Nos dicen que inclusive puede llegar a causar explosiones y bueno, se utiliza también en la fórmula de la pólvora en muchas ocasiones. Y bueno, pues vemos que tiene la propiedad literalmente de que entra en combustión en su estado puro. El otro tipo de óxido de hierro que lleva nomenclatura 3 es llamado también óxido férrico. Recordemos que el otro es óxido ferroso y este es óxido férrico. La fórmula es Fe2O3, es decir, contiene 2 moléculas de hierro y 3 moléculas de oxígeno. Es decir, este se estructura como una especie de polímero o cristal de hierro. Naturalmente es conocido como la hematita, ¿sí? Y es también conocido o purificado para utilizarse en memorias como almacenamiento de datos en informática o de audio, las famosas cintas magnéticas que durante años escuchamos música, Carlos. Entonces, esta es importante porque tenemos las dos moléculas dentro de nuestras células. Ahora, ¿qué pasa cuando estas dos moléculas se unen dentro de nuestra estructura celular? Vemos que una tiene una especie de forma piramidal, que es el famoso, ¿sí?, óxido férrico, y el otro es óxido ferroso. Entonces, cuando los dos se juntan frecuencialmente o en esta espiral de intercambio de energía, lo que pasa es que una oxida a la otra. Es decir, el F2O3 se transforma en el FeO y el FeO se transforma en el Fe2O3. Uno oxida al otro. Y luego se separan y se vuelvan a juntar. Entonces, aquí este proceso es importantísimo, porque estamos hablando que no son moléculas estables. Al estar juntas y cristalizadas, microcristalizadas a nivel atómico molecular, estas se comportan como un generador eléctrico biológico. Es decir, cada célula tiene su microgenerador atómico formadas por óxido férrico, óxido ferroso, y esta oxidación se produce a una velocidad, según la doctora Esther del Río, de 10 a la menos 11 por segundo. Es decir, es una velocidad súper altísima, súper rápida en el que se oxida uno al otro. Y esta relación de oxidación que permite generar una onda electromagnética, esta onda electromagnética es transferida a las moléculas de H2O del agua y estimulan al agua a formar un clatrato, es decir, un cristal de agua que nosotros conocemos como H2O37. ¿Hasta ahí vamos bien, Carlos? Sí, sí, una pregunta, Guillermo. Ajá. Estas relaciones que nos estás ahorita explicando,
tienen alguna relación también lo que hace algunos años escuchamos sobre el desarrollo del agua pesada? Sí, es un agua pesada, sí, pero hay varios tipos de aguas pesadas porque las moléculas que se pueden estructurar con el agua son varias. Pero la que tenemos dentro de nuestros cuerpos a nivel biológico es esta fórmula que la doctora Esther de Río encontró, H2O 37. Es decir, que tenemos 37 moléculas de agua estructurando un clatrato, un cristal hecho de agua. Ahora, esto es importante, tiene exactamente la forma de un balón de fútbol, como lo podemos ver. Pero lo Sí, interesante es que dentro del balón hay una pirámide de 4 caras, muy parecida a la pirámide de Keops, y que en proporción, en tamaño, la doctora pudo calcular que tiene exactamente las mismas porciones que la pirámide de Egipto de Keops. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Cómo una civilización milenaria de hace miles de años construyó una pirámide que en proporción coincide con las pirámides que todos tenemos dentro de nuestras células a nivel biológico? Todo organismo que dependa del oxígeno. Tenemos este tipo de molécula piramidal. Ahora, esta molécula no es estable, ¿eh? Esta molécula se destruye y se reconstruye en 10 a la menos 11 por segundo. Y emite 2 hologramas, específicamente hablando. El primer holograma es una cruz que nosotros podemos contemplar ahí, como en amarillo. Y el segundo holograma es una especie de estrella de David o cubo de Metatrón. Todos nosotros, en todas nuestras células, tenemos clatratos que proyectan hologramas en cruz y en estrella de David o el cubo de Metatron. Tenemos geometría sagrada dentro de nuestros cuerpos. increíble. Este número que se calculó la doctora puede variar con respecto a los animales. Digo, me estás dando la proporción del ser humano. Quiero suponer que independientemente de si es asiático, si es africano, etcétera, se tiene la misma cantidad. Mira, esta molécula es la molécula de la vida. Yo una vez le hice esa pregunta a la doctora y ella me respondió, todo organismo que dependa del oxígeno tiene estas moléculas en sus células, estas moléculas de agua. Entonces los animales también. Sí, Ujú. también la tienen. Bien. También tienen esta pirámide. Ahora, quiero mencionar que esta no es una molécula estable ni geométricamente proporcional. No es un cristal proporcional. Es un cristal formado por hexágonos y pentágonos. Es decir, no tiene la misma figura en todas sus caras. Ujú. Esto tiene una implicación. Al no ser una molécula estable que se destruye y se reconstruye en 10 a la menos 11 por segundo, entonces no puede ser una molécula de 3 dimensiones, de la 3D. No puede ser una molécula inclusive de cuarta dimensión, porque todo lo que trabaja en cuarta dimensión nace, se desarrolla y muere. Y esta molécula no. Esta molécula se muere y renace tan rápido que trasciende el tiempo y el espacio. Estamos hablando de una molécula que muere y renace en 10 a la menos 11 por segundo. Y si nosotros podemos conceptualizar esa idea, entonces empezamos a hablar de que esto es una molécula de quinta dimensión, trasciende el tiempo y el espacio. Y esta molécula de quinta dimensión la tenemos todos dentro de nuestros cuerpos, en nuestras células, desde nuestros huesos hasta nuestra piel. Porque recordemos que los adultos somos más de un 70% agua. Un bebé es un 85% agua. Y no es agua normal, son clatratos, ¿sí? Es decir, son cristales líquidos. Entonces, la implicación que tiene esto,
Carlos, es enorme, porque nosotros conocemos que la pirámide, además, esta pirámide es un portal dimensional. Sí. La pirámide es conocida por sus propiedades o su energía piramidal y que también es capaz de abrir portales dimensionales. Es decir, dentro de nuestras células, los clatratos y las pirámides moleculares, ¿sí?, nos abren un portal dimensional de biocomunicación a otros sistemas dimensionales. Tenemos antenas pluridimensionales en nuestras células, lo cual implicaría que si nos vamos a fondo, el clatrato sería una especie de puerta a la conciencia. A eso iba. Sí. Entonces, es una fibra óptica, pero a su vez, al tener la pirámide, es una antena interdimensional. Entonces, tiene muchísimas implicaciones, Carlos. Normalmente la ciencia nos ha enseñado durante años que el cuerpo humano se constituye pues por sistemas básicos, como en el caso del sistema nervioso, el caso del sistema vascular, cardiovascular, o el sistema respiratorio, digestivo, muscular, o el sistema óseo. Estamos hablando prácticamente de 6 sistemas, pero en realidad tenemos 9, o tal vez más, hasta que vayamos descubriendo otros. Pero la doctora Estel de Río, a través de una máquina de rayos X modificada, puede sacar esta radiografía que estoy presentando ahí, donde se ve muchos puntitos negros, y cada puntito negro representa el hierro, óxido férrico, óxido ferroso, dentro de nuestros cuerpos, que también son moléculas de quinta dimensión, porque se destruyen y se recrean al momento de oxidarse uno al otro en 10 a la menos 11 por segundo. Entonces encontramos que tanto el hierro como el agua son moléculas de quinta dimensión. Y vemos que estas moléculas de hierro la tenemos en todo el cuerpo, pero aquí vemos la primera comprobación científica de que los chakras, vulgarmente conocidos como chakras o centros bioenergéticos, existen. Vemos claramente ahí, en esta imagen que fue tomada por las investigaciones de la doctora Estés del Río, cómo se concentra en nuestro cuerpo. Al menos ahí podemos ver concentraciones de hierro en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes de nuestro cuerpo. Es decir, podemos identificar claramente que los 7 chakras que las leyendas milenarias en todas las culturas nos han venido mencionando, hoy tenemos una comprobación científica, gracias a la doctora Estés del Río, de que sí existen. Ahí está, el sistema de cofactor óxido reducción. ¿Ok? Ahora ya hablamos de los cristales líquidos, que es nuestro, o sea, el sistema de cofactor óxido reducción es la comunicación intracelular a través de señales electromagnéticas. ¿Sí? Sí. El sistema de comunicación óptico es a través de los clatratos o cristales líquidos. Y aparte tenemos un cuerpo de plasma. ¿Por qué? Porque la electricidad, electromagnetismo que genera el sistema ECOR de cofactor óxido reducción y que es transmitido a través de los clatratos es luz. Somos seres de luz y esta luz es plasma. Es decir, tenemos un cuerpo físico de luz o de plasma. Entonces, la ciencia tiene que empezar a considerar, sobre todo la ciencia médica, de que no solo tenemos 6 sistemas, que ya había yo mencionado, sino que tenemos otros sistemas que considerar para nuestra salud, en analizar, en estudiar nuestro sistema ECOR, que son las magnetitas que tenemos dentro de nuestro cuerpo, nuestro sistema de clatratos o cristales líquidos, y, por supuesto, empezar a explorar
el cuerpo de luz que tenemos en nuestros cuerpos. ¿Cómo ves, Carlos? Entonces, pudiera pensarse que, dado que estamos hablando de dimensiones, pueden existir otros seres con otro tipo de combinación de agua no tan pesada. De hecho, pueden existir seres de pura agua o más sólidos, seres de roca o de minerales. Y esto está abriendo la puerta a que pueden existir también seres de luz, de pura Sí, luz, de plasma. Entonces, nuestra concepción de la vida todavía es muy limitada, ¿sí? Y vamos a ver entonces que el plasma es muy común en la naturaleza. Vemos cómo se forman las auroras boreales en nuestra Tierra, pero que también se producen en Júpiter, también se producen en Saturno y en otros planetas hay auroras boreales. Y tanto en el polo norte como en el polo sur vemos que se manifiesta el plasma. Entonces, en la naturaleza, ¿qué te puede asegurar o no asegurar que en estas nubes de plasma que se producen en otros planetas o en nuestro mismo planeta no existen seres de luz? Como cuentan las leyendas de los esquimales. Las sí. leyendas de los esquimales te dicen que existen seres de luz, que hay animales de luz viajando en esas nubes de plasma. Entonces, aquí como que las cosas empiezan a tener coherencia, congruencia. Y también tenemos un cuerpo por consecuencia magnético, ¿sí? Porque si las ferritas, ese sistema ECOR está hecho por magnetitas, entonces ese cuerpo magnético pues también cuenta. Es la famosa aura que muchos legendarios gurús o maestros han venido mencionando en todas las culturas, que tenemos un campo de luz alrededor de nuestro cuerpo y que es ese campo magnético y que se rige en función precisamente de nuestro flujo biomagnético. Entonces podemos entender a grandes rasgos, de acuerdo a las investigaciones del doctor Orton, que es un doctor en física nuclear, que el magnetismo se puede definir como la orientación de los espines de rotación, porque nuestro planeta es un gran imán, es una esfera que da vueltas sobre su propio eje y tiene un polo sur y un polo norte de acuerdo al espín de rotación. Pues nuestras moléculas también tienen el mismo fenómeno y nuestros átomos también. ¿Cómo se genera el magnetismo? Pues simplemente alineando los espines de rotación a nivel molecular de cualquier material. Esto nos abre la puerta a que el día de mañana podamos nosotros fabricar conductores eléctricos de plástico. ¿Cómo? Orientando los espines de rotación de estos polímeros en un mismo sentido y entonces se va a producir un campo magnético que va a ser capaz de conducir la electricidad. ¿Sí? Entonces, a grandes rasgos, pues quisiera yo terminar esta cápsula al respecto. Bien. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta que quieras hacer. Sí, te Sí. escucho. Tuviera relación también, puesto que estás hablando de esa energía que existe en el espacio, pudieran estar relacionado esta posible transmisión de esa energía con los experimentos que Tesla estaba haciendo. Definitivamente sí. Tesla entendía que el planeta es una gran batería. No solamente es un gran imán, es una gran batería. Entonces, Tesla sabía que podía extraer una cantidad de energía estratosférica o prácticamente ilimitada de la atmósfera terrestre. Mm. Si nosotros entendiéramos que nuestro planeta pues es un ser vivo primero, no está muerto, no es una roca, es Sí, un ser vivo
que funciona más o menos como un organismo unicelular, que sería la visión más cercana a cómo funciona nuestro planeta, como un organismo unicelular, pero sabemos que nosotros somos la piel del planeta, prácticamente estamos en la piel del planeta. Entonces imagínate lo que no hay en el subsuelo, y nos han vendido la idea de que la Tierra pues es una gran roca con centro, el centro es de hierro fundido, lo cual es absurdo, porque si estamos hablando altas presiones, con la cantidad de energía de plasma que maneja el planeta que recibe del Sol cada día, cada explosión solar, pues no puede ser una bola de hierro fundido el corazón de la Tierra, definitivamente es un plasma, ¿sí? Provocado por la cristalización del hierro, sí. Y de acuerdo a las investigaciones de la doctora del Río, si el óxido férrico, que es hierro, y el óxido ferroso crean moléculas de quinta dimensión, significa que en el centro de nuestro planeta, Carlos, también existen moléculas de quinta dimensión. Y eso implica que se genera un plasma, y eso implica que se abren portales dimensionales. Mm, Y que existen chakras también en la Tierra, como en el Sol. Están regidos por la variación de las polaridades norte-sur, del magnetismo de la Tierra. Y que sí, es una red permanente, que hay investigadores aquí en Alemania que tomaron años para investigar que sí existía una red electromagnética en el planeta, que le conocen como Lee Lines, sí. o también lo conocen como una red, ¿sí?, geomagnética en el planeta. Entonces, los nodos de cruce de esta red de líneas magnéticas, pues forman chakras. Y bueno, pues ahora resulta que no solo son magnéticas, también son gravitatorias, que ese es otro tema que vamos a tratar más a futuro. La relación entre la materia, la energía, el electromagnetismo, el plasma, la gravitación y la antimateria, que lo dejamos para otra ocasión. ¿Cómo ves, Carlos? Muy bien, excelente, Guillermo. Bueno, pues surgen de aquí muchas preguntas, pero ah, vamos a hacer una pausa en esta cápsula y continuaremos próximamente, Guillermo. Nuevamente, muchísimas gracias por tus aportaciones y sobre todo la forma de que nos explicas para tratar de entender todas estas ah, descubrimientos que algunos más, otros menos conocemos. De acuerdo, un placer, Carlos. Y cualquier pregunta que tengan tus seguidores, pues estaremos ahí al pendientes en los comentarios del video. Muy bien, Guillermo, muchísimas gracias y hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias.